aquí estamos a este entrego que yo te he preparado. Aquí tú no sabes una cosa. No. Venga. Al derramar primero. Sí. Al derramar segundo. Sí. Al derramar tercero, que tenía Que la torre ahí y la pone aquí. Y la pasa 10 metros más al norte. Sí, sí. Ese no figura en ningún sitio. No pasa en ningún lado. Ese, efectivamente, la yo torre... tengo un libro que viene, sí. Pero es muy raro contarlo, ¿no? No sé por qué. Pues, tiene mucho valor. Es además una de las excavaciones que hizo Pedro Marfil, precisamente para encontrar dónde estaba el trazado del primer minarete de la... Claro, Alminar, todo el mundo cree que la mezquita siempre creció hacia el sur, pero hay un momento precisamente en el que crece hacia el norte y es cuando se hace el Alminar, el que hoy sirve de base a la torre. Entonces, cuando quieras, empezamos. Bueno, compartimos esta tarde con Juan Requena Millán, arquitecto técnico, colegiado número 76 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Córdoba desde el año 1970. Pero hay una curiosidad, Juan, que no conoce nadie, y es que tú estudiaste primero ingeniero técnico industrial de la rama mecánica. ¿Cómo fue ese salto? Mira, hay varias razones. En primer lugar, estudié ingeniero técnico industrial porque me gustaba la estructura, y hice ingeniero técnico industrial. En segundo lugar, porque mis padres no me podían costear una carrera fuera de Córdoba, y estudié en la Escuela de Peritos Industriales de Córdoba. Y cuando terminé haciendo la mili y trabajando en Sevilla, me conseguí alguna convalidación, hice el primer curso y ya terminé la carrera. Hice lo que me gustaba desde la obra y seguí calculando estructuras, que era mi profesión, ¿no? Sí, después, además, a lo largo de tu vida, de los 52 años de tu vida profesional, has estado ligado también al colegio, porque fuiste contador del colegio desde el año 81 al 89. Sí, estuve 4 años con Pepe Ortiz y 4 años con Rafael Rodríguez. Con Rafael Rodríguez, efectivamente. Sí, Pepe Ortiz, que desgraciadamente falleció casi en acto de servicio, y motivó que entonces fuera Rafael Rodríguez, sí. y en eso empieza también nuestra continuidad, pues yo seguí después con Rafael Rodríguez. ¿Qué te llevó a formar parte de la Junta de Gobierno del colegio? Hombre, tenía ganas de hacer por la profesión. Había muchas cosas que estudiar y que desarrollar y tal, y me metí con todas las ganas del mundo. ¿No? Entre otras cosas, este colegio. Entre otras cosas, este colegio. Porque cuando yo me matriculé en el Colegio de Aparejadores, estaba en la calle Ramírez de las Casas César, planta tercera. Estaba Enrique de jefe de aquello, y el presidente era Felipe de la Fuente Lozano. Efectivamente. Sí. Yo llegué a conocer aquello porque en el proyecto de fin de carrera vine a tomar unos datos, pero sin embargo yo soy el primer colegiado de este colegio. Y yo recuerdo precisamente a Enrique decir: si hubiera usted colegiado hace un mes, habría estado usted en la inauguración del colegio. De modo que el primer colegiado de este colegio soy yo. Y desde entonces, tu labor profesional, hay una cosa que me ha llamado la atención. Nunca has ejercido como profesional de empresa constructora, aunque en tu familia ha habido... Bueno, directamente no, pero indirectamente sí, porque yo tengo un hermano que era constructor de obras, heredó las obras de mi padre y colaboraba con él en el estudio de presupuestos, sí. y cosas, siempre ayudando. ¿No? Sí, pero fundamentalmente tu labor ha sido siempre desde el punto de vista de la dirección de la dirección de la graduación y de la labor de estudio, ¿no? Porque en los estudios, desde que yo te conozco, fundamentalmente en el estudio, en aquella época, no había muchos estudios que trabajaran en temas de restauración. Estaba Juan Cuenca con Rafael Pérez, estaba Carlos Luca de Tena contigo, estaba Arturo Ramírez, que trabajaba yo, y después, bueno, de la Olivares Chestán, que eso tocaban todos los palos. Mariano Liñán, que también trabajaba efectivamente con Jesús Cerezo. Y entonces, bueno, tampoco había tantos estudios en esa época que trabajaran en temas de restauración y nos conocíamos y nos conocíamos todos. ¿Cómo empieza tu labor profesional en el estudio? ¿Ligado fundamentalmente también al tema de estructura? ¿O? Mira, en aquella época había que hacer de todo. Los estudios de arquitectura había que hacer de todo. Desde sacar copias, calcular estructuras, mediciones, presupuestos, visitar obras, atender clientes, había que hacer de todo, prácticamente de todo. Y sobre todo, levantamiento de planos y estudio en profundidad del proyecto. Vale. Pero no solamente trabajas con él, porque a lo largo de tu vida profesional
bueno, has trabajado con Mariano Liñán, con Antonio Castro, es decir, yo entiendo, bueno, con los arquitectos que en esa época pues estaban en el candelero de Córdoba y además con profesionales de reconocido prestigio también desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de la arquitectura técnica. Sin embargo, después tienes también una faceta en la que estás muy ligado durante muchos años también al Patronato San Rafael. Sí. ¿Cómo es tu llegada y tu desembarco? Bueno, en el Patronato San Rafael había que hacer muchas cosas. Entre ellas, buscar solares para edificar, reedificar viviendas que ellos tenían ya antiguas y que se podían derribar y construir bastante más plantas, como por ejemplo el Ciudad Jardín, rehabilitar edificios antiguos que tenían ellos también y finalmente construir la residencia que hicimos en la avenida del Arroyo del Moro, en colaboración con un arquitecto sevillano que ahora mismo no recuerdo su nombre. Y bueno, pues ahí está, la residencia se quedó en muy buenas condiciones y la verdad que ha tenido y sigue teniendo mucho éxito. Después participas también en obras, bueno, tienes una relación muy estrecha con obras, por ejemplo, muy curiosas y que la gente parece que siempre han estado ahí, pero que no cabe la duda que tuvieron grandes diferencias y sobre todo grandes reestructuraciones, como fue por ejemplo la Cruz Roja, en la que además se acomete la obra por fases, no por fases por planta, sino por fases por bloques de edificios. La Cruz Roja yo le tengo mucho cariño porque mi padre era constructor de obras y hizo las primeras obras importantes que se hacían en aquella época. Entonces heredé aquello entre el estudio de Carlos Lucas de Tena y de mi padre, con conocimiento de los directores y tal, hicimos allí muchísimas obras, hasta la ampliación definitiva que se hizo al final. La última parte no intervine yo. Intervino otro arquitecto que ahora tampoco recuerdo su nombre. Yo recuerdo de allí que la hizo Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas. Fomento de Construcciones y Contratas. Y que estaba Antonio Susín de director de obras y que Antonio Susín no hacía nada más que plantear que había que hacer un túnel para comunicar los dos edificios. Y que se hizo el túnel a través para poder comunicar desde el sótano, porque eran dos edificios que estaban separados los dos y no había manera de comunicarlos interiormente. Y entonces se hizo un túnel soterrado para poder comunicar los dos edificios y recuerdo siempre a Antonio Susín diciendo, pues esto da lo mismo hacerlo por fuera, que no es más mínimo problema. También te sientes, vamos, durante muchos años ejerces de tasador con Caja Sur. Con Caja Sur fundamentalmente, luego intervine con muchos bancos, porque también estuve trabajando con TINSA. Entonces, Caja Sur, Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco Español de Crédito, los menos, pero vamos, hice algunos. Y particularmente dentro de Córdoba y el resto de los pueblos de Córdoba. O sea que me conozco todos los pueblos de Córdoba. Esa era una labor que yo recuerdo siempre del tiempo que estuvimos trabajando los dos, que decía siempre, los jueves no, que los jueves estoy de viaje. Sí. Entonces, ¿cómo te organizabas tú? Fíjate que el jueves me iba de viaje, el viernes redactaba las valoraciones y tal, el sábado las escribía y el lunes las tomaba. Además con Paco Meseguer y con Jesús Cerezo, que erais los tres, fundamentalmente los tres tasadores de Caja Sur. Yo recuerdo siempre el estrés que teníais siempre, porque claro, había que entregarlo siempre el lunes, había que entregar las tasaciones. Y no era solamente el hecho de tasar lo que se iba a hipotecar, sino además después del seguimiento de la obra, ¿no? A todo eso hay que sumarle que el miércoles, el jueves o el viernes, cualquier día era bueno para que te llevara el director general y te dijera, oye, esto tiene que estar mañana porque el cliente le pasa cualquier cosa y había que hacerlo por mañana. En fin. Bueno, eso como siempre en nuestra profesión, los trabajos que se acaban, pues que el día extraordinario para acabarlo. Efectivamente. Entonces, y además en la expansión de Caja Sur también te dedicaste a hacer oficinas pues casi por toda... Hice un montón de oficinas. Pero interviniendo en la dirección facultativa como arquitecto y haciendo yo oficinas, redactando yo el proyecto de la rehabilitación de la oficina, de la creación de oficinas nuevas. Empiezas tu relación con el obispado antes que incluso... Mi relación con el obispado empezó con Carlos Lucas de Tena, que me llevó a la catedral.
hicimos el antiguo acceso a la mezquita de Abderramán I y II, que están en el sótano. Me parece que te llevé, Sí, ¿no? sí. Te llevé. Y hicimos allí una rehabilitación y el suelo lo reforzamos y ahí empezó mi labor. Ahí conocí a Rafael Rodríguez Sí. y ya empezaron a darse la mano las circunstancias. Hay un trabajo de Carlos Lucas de Tena y de Nieto Cumplido, Sí. que es espectacular, que es el de la fachada, de los dibujos de la fachada de Velázquez Bosco, que es algo impresionante y que además está en el colegio y se puede consultar, porque es un trabajo. Velázquez Bosco fue capaz de enamorarse de la mezquita catedral, y la verdad que él empezó como dibujante. Sí, sí. Él empezó como dibujante y los grabados, dibujos que tiene a mano son impresionantes. A don Manuel Nieto Cumplido que hay que ponerlo muy alto porque hizo muchísimas cosas muy buenas todas por la catedral. Sí, muy sí, buenas. claro. Sí, sí. Y además vivió tremendamente ligado a la catedral Prácticamente hasta que se murió. Hasta que se murió. Era el archivero y alguna discusión con él nos costó. Alguna discusión con él, porque además era un hombre con un carácter. Lo que me ponía malo era la memoria que tenía. Se notaba de todo y además daba pelas y señales. En ese momento, además, en esa relación que tienes con el obispado, empiezas a rehabilitar parte ya monumental del patrimonio de la iglesia, porque empiezas a rehabilitar iglesias a lo largo y ancho de toda la provincia. Sí, sí. Y bueno, empiezas ya con una labor muy segada desde el punto de vista de la restauración, aunque en el punto de vista de la edificación también tienes. Algunas iglesias en la parte norte, pero particularmente en la parte sur, zona de Lucena y alrededor, muchas rehabilitaciones. Aparte de eso, tu labor profesional como dirección de obra, pues desde viviendas unifamiliares, plurifamiliares. Comentábamos antes los dos que durante 5 años estuvimos realizando vivienda pública, curiosamente siempre en Morera. Perdona, Carlos, que los demás también trabajaban, trabajábamos nosotros, pero los demás también trabajaban. En Morera fue curioso porque yo entré en el edificio que durante muchísimo tiempo en Córdoba fue el edificio más largo de Córdoba, fueron las 209 viviendas de Morera. Y yo entré porque era el niño, elegían, había una baremación, y entonces por estar recién colegiado o colegiado por muy poco tiempo, yo entré y recuerdo que yo llevaba del bloque del 1 al 4 y te llevabas del 5 al 8 o al 9, que era todo el tramo largo. Entonces nosotros llegábamos a la obra siempre y decíamos, de la esquina para acá es nuestro cortijo. Y entonces a lo largo de ahí comenzamos a tener una relación desde el punto de vista profesional, además se alargó cerca de 5 años, con las 209, las 70, que es la manzana de más adelante, y las 73. Y hay una cosa muy curiosa que la gente no conoce, y es que la avenida central de Morera se llama Avenida Luis Cañete, que es el que precisamente empezó a trabajar y tuvo una relación ya no solamente profesional, sino una relación muy estrecha con la Asociación de Vecinos de Morera. Y tiene el nombre de Luis Cañete porque fue la propia Asociación de Vecinos la que le pidió al ayuntamiento que la avenida central de Morera se llamara Avenida Luis Cañete. Se murió a media ejecución de la a media ejecución, efectivamente. Entonces, recuerdo que cuando en esa época la Asociación de Vecinos nos pidió que iba a solicitarlo, el colegio se volcó, porque además es que era un hombre que, aparte de llevar la labor con el estudio de Jorge Benítez y José Miguel Asensio, de llevar la labor de coordinación de todo, pues una obra muy curiosa, dividida en 4 partes, en la que en cada una de ellas había un aparejador y sin embargo había 2 arquitectos. Y sin embargo la coordinación de todos nosotros, con él y con Antonio Ruiz, estábamos Antonio Povedano, Ruiz Ballesteros, Antonio Ruiz Ballesteros, Luis Cañete, tú y yo, éramos el mariachi de la obra. Yo sentí mucho la muerte de Luis, porque Luis era un compañero mío de colegio, o sea que nos conocíamos desde pequeños. Y nos fuimos de vacaciones, creo que fue en Navidad, y a la vuelta ya... En Semana Santa. Digo, en Semana Santa no, en el Puente de Andalucía.
Porque además yo era secretario y me tocó firmar el documento de... Nos fuimos. Y la verdad es que era un hombre entrañable, porque lograba compaginar, hombre, nos juntábamos, pues, yo era el niño de la promoción, entonces además me llamaba el niño, o sea, el niño este. y la verdad es que echamos los dientes, yo eché los dientes allí, sobre todo como yo digo que profesionalmente he tenido la suerte de trabajar con muy buenos profesionales y como decía Luis, decía, y ganar plata. Entonces la verdad que fue una experiencia y ya desde ahí volamos los dos y volamos a las 70 primero y a las 73 después. Y que son las dos partes de la manzana que está casi en diagonal con las 209. Y después hicimos las 93 viviendas de Lucena, que nos llamó la atención y que es una de las cosas de esas que te llama la atención cuando te dan los datos la administración. Nos dan los datos para ir a levantar el solar y leemos textualmente solar aproximadamente horizontal. Y vinimos al colegio a recoger el nivel, porque como eran aproximadamente horizontal, pues para qué íbamos a llevarnos el taquímetro. Y nos llevamos el nivel. Sí. 5,30 metros de diferencia de cota entre la calle del sur y la calle del norte, un detalle sin importancia. Y entonces recuerdo a los dos maldiciendo que habrá venido a tomar los datos del solar que ha dicho que era aproximadamente horizontal. Y entonces, la verdad que ese proyecto, que es a nivel de proyecto, yo creo que como experiencia profesional ha sido de lo mejor, porque logramos hacer una piña entre los arquitectos, entre Juan Aparicio, Raúl Rodríguez y nosotros como aparejadores, trasladando a que todos los planos eran dos manzanas, no era fácil de desarrollar, porque además al desarrollarse en dos manzanas cada bloque tenía una posición relativa, y entonces lo que hicimos es buscar desarrollar toda la planimetría desde el punto de vista de quien tenía que ir a vigilar la obra. Y entonces todos los planos estaban en la posición del portal, estuvieran donde estuvieran, por lo cual tú siempre que llevabas el plano estabas posicionado siempre en el portal, que hay muchas veces que es una labor que tenemos, y tú que has trabajado en estudios, al igual que yo, es una labor que tenemos que hacer ver a los arquitectos de que las obras hay que pensarlas, que hay que dirigirlas, y que entonces la calidad de lo grafiado no solamente está en que el plano sea muy bonito, sino además que el plano sea ejecutable. A partir de tu relación con Cajasur, y por cerrar la parte, hay una obra que yo entiendo que es verdaderamente singular, que son los 108 ascensores del Parque Figueroa. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es la historia de...? Bueno, el Parque Figueroa, sabemos, es un barrio muy bonito, muy bien conseguido, muy bien pensado por el arquitecto Rafael de Lava. Hizo unas viviendas magníficas, pero claro, no tenían ascensor. Y había muchísimas personas mayores que vivían en la última planta. Yo recuerdo a 4 vecinos que llevaban 5 años sin bajar desde la última planta hasta abajo. Y cuando se le puso el ascensor fue la salvación para ellos. Fue una auténtica maravilla. Estaba todo pensado. O sea, mérito de nosotros nada más que haber metido los ascensores. Pero el que pensó dónde había que poner los ascensores, cómo tenían que funcionar y tal, fue don Rafael de la Arterillo. Y la obra se llevó muy bien. Íbamos 3 técnicos. Contratamos 2 empresas de ascensores y 3 empresas constructoras. Y todo funcionó perfectamente bien. La verdad es que una de las actuaciones poco conocida, y efectivamente una de las cosas que sorprendía cuando a mí me enseñaste el proyecto, una de las cosas que sorprendía es que las viviendas estaban preparadas para tener ascensor. Lo que pasa es que en aquella época la vivienda pública de baja más 3 no requería ascensores. Claro. Pero la cabeza pensante ya había dejado el hueco expreso para colocar los ascensores y por lo tanto lo que era adaptar el espacio al... Es curioso recordar que había muchos vecinos que habían ocupado ese espacio y que cuando se dijo de instalar los ascensores, sin ningún problema, dejaron ese espacio para que se instalaran los ascensores. No hubo ni un solo problema con ningún vecino y se instalaron sin ningún problema. ¿Cómo fue tu relación en ese caso? Porque además, aparte de la labor profesional, creo que hay una labor de relación con la asociación de vecinos
importante. Es decir, no se mueve un proyecto de 108 ascensores fácilmente, ¿no? En unas viviendas que además no eran unas viviendas promovidas públicamente por la Junta de Andalucía, sino que eran unas viviendas que venían del patronato desde el ministerio, ¿no? Sí, sí, las viviendas venían desde el ministerio, la obra fue subvencionada por el ministerio, por el ayuntamiento, por Caja Sur, por la asociación de vecinos, que tuvieron que pagar muy poco, pero contribuyeron a lo suyo y la verdad que quedó muy bien. Todo empezó con una prueba que hicimos en la casa de un señor determinado, una señora determinada, que además también llevaba mucho tiempo sin bajar a la calle. Quedó aquello perfectamente bien y a raíz de aquello se hizo el proyecto y se ejecutó la obra. 2 años de obra y no hubo ni un solo problema. No hubo accidentes, no hubo nada de nada de nada. Y todo el mundo muy contento. ¿Sí? Pues la verdad es que esa es una de las labores. Hombre, yo digo siempre que nuestra profesión es una profesión social y que entre los distintos aspectos que tiene que cumplir, cumplimos con un deber social, que es el de dotar a las viviendas, ya no solamente de la capacidad de ser habitadas, sino además de que sean funcionales, de que sean accesibles, que además den calidad de vida. Sí. Yo que a lo largo de los años también me tocó hacer mantenimiento de patrimonio público. Recuerdo haber dado una conferencia sobre arraigo en la manzana 1 de Las Palmeras. Es decir, pero eran personas que se habían mudado con 40 años, llevaban 25 años, 40, 50 años, 25 años allí y decían que no había quien los moviera de allí. Es decir, lográbamos a lo mejor en un mismo bloque cambiar a una persona de la tercera planta a la primera, pero nunca al bloque de al lado. Es decir, de aquella, la gran mayoría de allá además viudas, que habían vivido toda su vida juntas, estaban dispuestas a seguir viviendo con sus vecinos, pero no con nadie más. Y recuerdo que di una conferencia con Chamizo, y hablando del arraigo, y le sorprendía el hecho de que en una barriada de este tipo la gente no quisiera desarraigarse, y era porque efectivamente su vida, la vida del desarrollo final de su vida estaba allí. Y de pronto Juan llega a finales de los años 80 y empiezas a ligarte a la mezquita. A mí hay una cosa que me gustaría que explicara, porque además yo, que ahí volvimos a estar un montón de años otra vez los dos relacionados, que nos explicara cuál fue la primera sensación tuya cuando entraste al edificio. Pues mira, la primera sensación que es sentirte que estás trabajando por una obra muy importante. Entonces, yo estaba muy orgulloso de estar trabajando en aquella zona. Conocer la obra perfectamente, conocer todos los problemas que pueden surgir, tener en cuenta que había visitantes, que había gente en misa, que había en fin, un montón de gente en el interior del edificio y todo eso lo tenía que prever. Y muy bien, dio todo perfectamente bien. Son 40 años ligados al edificio. Son 40 años ligando al edificio por dentro, por fuera, por la cubierta, por todos sitios. Yo recuerdo la primera reseña, yo en el año 90 entro en Cultura y una de las cosas que se me encarga se crea el Departamento de Conservación del Patrimonio, Paco Riobo y yo. La gente dice, el resto del departamento, decíamos, muy bien, ya estamos aquí los dos. y recuerdo, bueno, que empezaron, las primeras obras yo recuerdo fueron precisamente estas que tenemos por aquí, que son las de las galerías exteriores, que estaban en un estado lamentable. Lamentable. Y después recuerdo algo que tú me comentaste, que era una labor que después durante casi un año estuvimos viendo, y era una labor de estanqueidad de la mezquita. Es decir, no podemos olvidar que la mezquita, que tiene aproximadamente unos 22.500 metros cuadrados de superficie, tiene 13.500 metros cuadrados de cubiertas. De cubiertas en plano, es decir, en plano. Y yo recuerdo de las primeras veces que fui allí, que es que a la mezquita cuando llovía, porque en aquella época llovía, le entraba el agua por 2.500 sitios. Entonces, que la primera gran labor fundamental de la mezquita fue precisamente los desagües de las cubiertas. Los desagües de las cubiertas. Forrarlas de plomo, se hicieron unos canales que están todavía en perfecto uso y funcionamiento, y el problema casi se solucionó perfectamente bien. Hay otra cosa que la gente no conoce de la cubierta de la mezquita. En Sevilla, por ejemplo, hay una visita guiada a la Catedral de Sevilla que hace siempre la profesora de seguridad, Domínguez,
y el compañero mío también. Y lo verdaderamente curioso de Sevilla es que Sevilla es que no tiene cubierta, las cubiertas de Sevilla no tienen tejas. Es decir, la cubierta de la Catedral de Sevilla es una cubierta sin teja, con lo cual el tránsito a través de la cubierta es muy fácil. Es muy fácil. Y entonces, pues, la gran sorpresa de la cubierta de la mezquita de Córdoba es que son 13.500 metros cuadrados de cubierta de teja, que además es transitable. Sí, sí. Accesible por todos sitios. Accesible por todos sitios. Que es una de las cosas que además se acomete, yo creo que desde el principio, ¿no? O sea, porque aparte del problema de la cubierta, otro problema añadido, recuerdo haberos visto guerrear vosotros, era el de las palomas. Sí. Había tantos huecos, tantos lucernarios, tanto que las palomas habían transformado la mezquita en un palomar, con el problema añadido que trasladan las palomas, ¿no? De deterioro de la palomina, de que además todos sabemos que con el agua se transforma en ácido nítrico Pero es que estaban todos los accesos abiertos, los cuales se fueron dotando de mallas, se fueron poniendo puertas, en fin, se transformó todo para que las palomas no hicieran tanto daño. No con esto quiere decir que echáramos a las palomas, porque las palomas siempre estarán allí, ¿no? Pero que sí, que ya varía una barbaridad. Y después hay otra yo digo siempre que la mezquita tiene obras muy singulares que han llamado la atención mucho porque eran muy expuestas, y después hay obras no tan conocidas pero de verdadera importancia dentro de la mezquita. Hablaremos primero de las que todo el mundo conocía, la famosa torre de la mezquita. ¿Cómo os encontráis la torre? Pues a la gente le sorprendió de pronto que la torre empezara a andamiarse y empezara a forrarse. Y la gente entendió, bueno, que pudiera tener alguna patología. ¿En qué estado encontrasteis la torre de la mezquita? Mira, yo tengo muchos años y he visitado la mezquita como estaba antes, y el acceso era un auténtico desastre. Las escaleras eran un desastre. Entonces, la primera obra importante que se hizo en la torre de la la mezquita catedral de Córdoba fue arreglar las escaleras y construir unas escaleras nuevas en sitios por donde antes no se pasaba. Eso es lo primero. Luego vino la obra importante, ahí está la fotografía, de arreglar todo el exterior, quitar la vivienda del guarda, con lo cual, al quitar todo aquel material que forraba la torre, la gente decía que había crecido la torre, le había hecho una planta a mano. Lo que han hecho es quitar todo lo que estaba afeando la torre, y la verdad es que la torre se quedó muy bien. La torre se transformó en el alminar árabe tiene acceso desde dentro, acceso técnico por tema llave, y es decir, no debe entrar cualquiera que no sepa a dónde va, y está muy bien conservado. Que además fue uno de los descubrimientos. Se sabía que Hernán Ruiz lo que hace es forrar el alminar para construir la torre de campanario, pero una de las cosas que se encuentra, por ejemplo, es la escalera interna del alminar. Y una de las cosas que efectivamente, como ha dicho Juan, sorprendió a la gente, era que la gente decía que la torre había crecido. Y la torre lo que se había hecho era esbelta. Una cosa curiosa de la torre es que la torre, al revés que todas las torres, la parte más nueva de la torre está abajo y la parte más vieja arriba. O sea, se terminó la torre, vino el terremoto de Lisboa y la hizo polvo. Entonces se forró toda la parte de abajo con el granito que tenemos, entonces lo más nuevo y lo más duro y lo más resistente está abajo. Esa torre no se cae así porque sí. Hay otra que también llamó mucho la atención, pues además la gente no entendía la polémica, es la de los andenes. Es decir, yo recuerdo en esa época, porque claro, actuar en la mezquita en la mezquita catedral de Córdoba no es una cosa fácil. Entonces yo recuerdo el estudio que hubo que hacer de todas las canteras de piedra arenisca de la provincia de Córdoba para que la piedra que se pusiera de reposición en los andenes fuera una piedra que aproximadamente fuera de la misma cantera, de la misma veta, que tuviera sobre todo que tuviera el mismo envejecimiento. En esta ciudad que todo es polémica, efectivamente, cuando tú en un andén coges y pones piezas nuevas de piedra arenisca, la piedra arenisca viene recién cortadita, más bonita que San Luis. Y a la gente se le olvida que la meteorización es la vida, el envejecimiento propio de la... Entonces recuerdo que cuando se arregló uno de los primeros andenes,
la gente polemizó mucho porque si la piedra que se había puesto en otro no hizo falta nada más que pasar un año completo para que la gente no supiera, y sin embargo se evitó aquello porque lo de andar por los andenes era un auténtico calvario porque estaban meteorizados, estaban perdidos, cuando coge la veta débil de la piedra arenisca pues desaparece, se disuelve, y entonces la verdad es que la imagen que ahora mismo hay de los andenes no es la imagen que nosotros recordamos. Siguiendo con la torre y con los andenes, que fueron tal vez, junto con lo de las galerías exteriores, fueron las tres actuaciones más visibles de la gente al pasar por allí, veía andamio, aunque es verdaderamente curioso de que nunca se ha dejado de trabajar en la mezquita catedral. Nunca. Lo mismo. A las obras de la galería exterior tienes que añadirle que la gran mayoría de ellas estaban cerradas, servían de almacén para los albañiles, en fin, para todo, y todo aquello se quitó y se quedaron los arcos tal y como están, que es una maravilla. Una maravilla. Porque además era así como estaban, no era yo creo que la mezquita a lo largo del tiempo, por la propia subsistencia del edificio, como muchos de los edificios, la posición esta que ha habido de fotos antiguas del archivo histórico en el Gran Capitán ha dejado a la cara algo que algunos de nosotros no había dado tiempo de ver, ¿no? Que por ejemplo el Alcázar con vivienda adosada al Alcázar, la parte de atrás de Santa Marina con vivienda adosada a Santa Marina, San Lorenzo, es decir, la ciudad se iba comiendo los edificios y decía, bueno, pues aquí cabe la casa del portero, mala, y muchas casas también, efectivamente. Aparte de esas actuaciones que eran palpables, que se veían y que además la gente participaba de ellas, porque la polémica de lo de la torre fue tremenda, sin darse cuenta de que la obra de la torre lo que planteaba fundamentalmente era la subsistencia de la propia torre, es decir, que la torre tenía un nivel de deterioro desde el punto de vista estructural muy alto. O sea, había elementos que estaban total y absolutamente perdidos. Yo recuerdo los planos de los elementos decorativos, además hechos casi a escala 1:1, que despegaba el plano desde aquí, llegaba el plano hasta allí, porque tuvo que ir rehaciendo todo y cada uno de los elementos decorativos. En la fotografía se ve también que llega hasta el San Rafael, es decir, hasta la propia cabeza del San Rafael, porque también tenemos una fotografía con el San Rafael. La estamos buscando a ver si la encontramos, sí. Porque en aquella época, además, en esa época, hay que decir que tú has compartido no solamente los 40 años con ese tipo de obras, sino además pues con casi todos los arquitectos que han ido trabajando allí, desde Rafael Moneo, Gabriel Rebollo, Gabriel Ruiz Cabrero y Sebastián y actualmente Paco Rebollo, efectivamente, y después como aparejadores también has tenido unos pocos de compañeros. Pues, Rafael Anduisa, Rafael García Santella, efectivamente, que de su padre que era cantero, que era García Rueda, y que había actuado en muchísimas de las restauraciones de la mezquita, en elementos decorativos y en elementos que forman, sobre todo en elementos, por ejemplo, de la torre, pináculos y elementos de la torre, y que había actuado en los. Pero sin embargo hay obras verdaderamente importantes de la mezquita catedral que no tuvieron repercusión ninguna y que yo entiendo que son verdaderamente impresionantes, ya no solamente por la dificultad, y yo sé que tú le tienes especial cariño a una de ellas, que es precisamente la del Cimborrio. Que además es la que nos sirve de broma siempre para saber distinguir si una foto es antigua o no es antigua de Córdoba, ¿no? Explícanos esa obra que además fue muy singular. El Cimborrio, el crucero, sabemos que es un polígono octogonal, tiene 8 lados y estaba en muy malas condiciones. La cubierta estaba muy bien, pero la madera estaba en malas condiciones y sobre todo estaba muy bajo, y entonces cuando llovía metía el agua dentro de la cubierta del coro. Pues se nos ocurrió buscar 8 gatos para que al darle un golpe subieran para arriba y arreglar aquello. Y no encontrábamos nada más que 6.
6 y 2, 6 y 2, y le dábamos al botón y se movía aquello y claro, no nos dejamos hacer hasta que alguien descubrió en Córdoba que había un señor que tenía uno con 8 gatos. Lo pusimos, lo probamos y lo tuvimos 2 días con 5 centímetros de subida para ver qué es lo que pasaba. Claro, lógicamente, antes de hacer todo esto habíamos unchado con una estructura metálica todas las formas de madera y tal, y los gatos presionaban sobre la viga metálica, no sobre la viga de madera. Se subieron un día a las 8 de la mañana, se le dio el botón, y subieron 1,65 m por arriba. Empezaron a las 8 de la mañana, como he dicho antes, y a las 8 de la tarde, como era un octógono, había 8 oficiales, 8 peones, 8 montones de ladrillos, 8 montones de mezcla, 8 de todo. A las 8 de la tarde estaba totalmente terminado aquello. Lo tuvimos apuntalado, pues 21 días, y a los 21 días se quitaron los gatos y se quedó en las condiciones en que está. Está por encima de la cubierta del coro, está a 60 centímetros. O sea, subió de los 40 que tenía hasta el 1,60 m, le subimos 1,20 m por encima. Y esa es uno de los elementos distintivos precisamente de la imagen de Córdoba, ¿no? En esta exposición que hemos dicho de lo del archivo, se ven las fotos antiguas y las nuevas, y de hecho en la documentación que acompañaremos también aparecerán las fotos antiguas y las nuevas. Pero sin embargo, es curioso que fue una operación verdaderamente importante dentro del edificio, pues se perdió. Y aparte de eso, la vida de la mezquita está continuamente en continua restauración, en continua... Siempre. Porque nosotros hemos hecho obras allí, hemos quitado cubiertas y las hemos arreglado después. Y ya últimamente se están haciendo con tal técnica que yo creo que ni nuestra generación, ni la que venga hasta nuestra, va a tener que tocar nada de eso porque se están empleando unos materiales y unos conservantes tan buenos y tan bien hechos que no hay necesidad de todo eso. Una cosa que no quiero que se me olvide es que como consecuencia del arreglo el caballete del coro estaba tejado, en sentido contrario al sotavento. Lo pusimos en condiciones, lo pusimos en su sitio. Como consecuencia de que vimos que había un montón de naves que lo tenían en y todavía quedan algunas. Y cada vez que se toca una nave para algo, lo primero que hacemos, lo primero no, lo último que hacemos es darle la vuelta a las tejas. Para poner la teja en el mismo sentido del viento. Que sobre el viento, efectivamente. Sí. Sí, yo recuerdo de haber oído a vosotros siempre que el gran problema de la mezquita era que el agua le entraba por todos lados. Por todos sitios, sí. Es curioso porque entre los proyectos que yo seguí desde Cultura, aparte de la torre, cubiertas mayores, cubiertas menores, contra incendios, en fin, siempre había una actuación en la mezquita y dentro de la mezquita. Por ejemplo, el reforzado nuevo del forjado de las catas que hizo Félix Hernández al lado del crucero y la relación que empieza a ver también de las actuaciones que se desarrollan en la mezquita con los estudios arqueológicos. Es curioso porque nos decía precisamente don Manuel Nieto que una de las cosas que estaba perfectamente descrita en la mezquita de Adrar era que casi todas las obras estaban documentadas. Pero que había una que no aparece por ningún lado. Recuerdo que cuando se pican precisamente las cubiertas menores, en uno de los paramentos aparece una epigrafía de realizada de fecha no sé cuánto, que era la que faltaba por identificar. En la parte final del coro. Sí. Entonces, en uno de los paramentos, al picarlo, aparece la epigrafía directamente en la fachada. Recuerdo también singularidades como, por ejemplo, empezar a trabajar en algo que hasta entonces no se había trabajado en Córdoba, que era en la arqueología muraria. Es decir, identificar perfectamente en los muros la época en la que se hacen, el estudio de canteros, el estudio además de la piedra que se estaba realizando, porque era fundamental a la hora de ver con qué tratamiento se desarrollaban las obras que en ese caso se estaban desarrollando en ese momento. En cuanto al resto, pues, hombre, hay un gran desconocido, yo creo, dentro de la mezquita de Adrar, que es la capilla del Sagrario, a la que se sometió además, que es la capilla Sixtina de Córdoba, a la que se sometió
y que en aquella época yo recuerdo que la labor nuestra fue, desde el punto de vista de vosotros de la dirección facultativa y de nosotros como cultura, era establecer los medios para que se pudieran restaurar las pinturas, porque sí. le llaman la Capilla Sixtina de Córdoba, porque la verdad es que la sensación que tiene una vez dentro es espectacular. Sí, es verdad, sí. Y el trabajo y yo creo que en aquello aplicamos algo que nosotros por sentido común aplicamos siempre y que incluso en mi relación con los arqueólogos era una cosa que decíamos siempre: dime qué quieres hacer, dime cómo lo quieres hacer, yo te diré cómo se hace y qué es lo que te va a costar. Entonces en esa relación era en la que estábamos siempre con Anabel Barrena y con los equipos de restauradores. Decíamos: queremos restaurar tal. ¿Y cómo lo vais a hacer? Pues de pie y nosotros le buscábamos los medios, y lo que dice Juan es verdad, es decir, uno de los elementos singulares de las actuaciones dentro de la mezquita es que hay que hacer las actuaciones no solamente dentro de un edificio, sino además combinando el edificio pues con los oficios propios de la catedral, más la visita, más el público, y más el acarreo dentro de un edificio, que no puede ser un acarreo normal. Una cosa me gustaría que constara y que se sepa, que nunca ha habido un problema económico. Y se han hecho obras muy importantes. Esto que hemos hablado del Simborro y todo eso costó muchísimo dinero. En la torre se ha gastado muchísimo dinero. 200, y nunca ha habido un problema. 200, yo recuerdo de la época de Cultura, 220 y tantos millones la torre y 240 millones las cubiertas mayores. Cubiertas mayores que además se andamiaron todas las cubiertas. Sí. Recuerdo también... Tenemos fotografías por ahí de las cubiertas y de las actuaciones de las cubiertas. Y todo eso. Sí, las tenemos por ahí. Y una de las cosas, por ejemplo, fue la continua observación del edificio desde cualquiera de los puntos, ¿no? Porque es cierto y verdad que dentro de lo que es la propia catedral también se han hecho actuaciones importantísimas, tanto en la nave central como en la bóveda, en el crucero, que han sido casi las últimas actuaciones que se han realizado en la catedral. Y hay otro elemento que yo le llamo el gran desconocido de la catedral, en este caso, que es la fachada neoclásica, que no se ve desde ningún lado, desde ningún lado, y que se ve extraordinariamente bien desde el minarete de la mezquita de Santa Clara, de la calle Rey Heredia. Es el único sitio de donde se ve perfectamente. Es curioso porque además a la cubierta central de la nave se sube a través de la fachada neoclásica, a través de la sacristía, y se accede a través de los pasillos de los arbotantes. Hablando de pasillos, dar un paseo por ahí es una auténtica maravilla, porque las vistas son impresionantes y además se ve de fondo la torre. Las vistas son enormemente bonitas. Recuerdo que acabando la torre, precisamente con Rafa Prado, otro de los aparejadores también ligados a la mezquita durante algún tiempo, recuerdo que con una cámara, con un zoom, logramos ver que había una patología de asientos de silla en la nave central. Y recuerdo haber ido una vez con él a meternos dentro de la nave central de la catedral, y efectivamente había un par que se había partido, pero con unas escuadras de una carpintería de armar verdaderamente impresionante. Esa obra la hizo Construcciones 92 y me parece que el constructor se llamaba José Luis Vega, un sevillano muy simpático y muy buen constructor. Después ha habido siempre constructores que han estado muy ligados a la catedral, haciendo pequeñas reparaciones, y lo cierto y verdad que ahora si cualquiera de nosotros se va y se da una vuelta por la catedral, pues ahora mismo hay un andamio puesto en la fachada oeste en la que se están actuando y nunca se deja. Lo mismo que hay que trasladar también, que es un edificio en el que nunca se dejó de oficiar, porque el mismo día de la conquista de Córdoba, por la mañana abandona Córdoba la hueste árabe, y por la tarde ya se oficia, los cristianos ofician ya por la tarde, un edificio que nunca dejó de tener culto, nunca ha dejado de estar vivo, ¿no? Y en ese aspecto, hombre, yo creo que la labor que habéis realizado es una labor importantísima. Sí.
Y yo, la verdad, Juan, es que te agradezco muchísimo este rato que estamos pasando los dos, entre otras cosas porque yo quiero resaltar algo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una labor callada, de técnicos de a pie de obra, de técnicos de al lío. Los primeros vestigios de la mezquita son del año 543, estamos hablando del siglo VI, de la Basílica de San Vicente. Estamos en el siglo XXI. Estamos hablando de 15 siglos de edificios siempre vivos, siempre en evolución, siempre creciendo, siempre muy ligado a la ciudad, un referente ya no solamente dentro de la arquitectura española e islámica, sino de la arquitectura mundial. Y entonces, a mí lo que sí me gustaría dejar muy claro, que de esos 1500 años, hay 40 años en los que ese edificio está muy ligado con Riquelme, y yo te lo agradezco. Muchísimas gracias, Juan. Muy bien. Muy bien.